Bueno, finalmente, digamos, para culminar la clase, vamos a intentar, digamos, cumplir con el objetivo de responder, eh, eh, es cierto que existe un límite o no a- a lo que nos pueden prestar o al endeudamiento externo, y eso va a ser, si existe o no, eso será la definición de nuestra restricción externa, ¿sí? Y vamos a partir de las restricciones presupuestarias para intentar, básicamente, contestar a esta cuestión. Restricción externa para nosotros va a ser un límite a un déficit externo que un país pueda tener, digamos, a lo largo de un periodo, o dicho de otro modo, la restricción externa es el límite al déficit externo, y piénsenlo como un límite al financiamiento, es decir, hasta dónde me presta el sector, hasta dónde me presta el inversor externo, ¿sí? Eh, me presta indefinidamente, o sea, puedo tener cualquier nivel de déficit, o sea, o dicho de otra manera, puedo tener una economía, o mi economía puede consumir muy por encima eh, de los ingresos que obtiene, y me van a prestar, y eso puede durar de todos los tiempos o no. ¿De qué depende un poco eso? ¿Hay algún límite? Bueno, la verdad es que sabemos que la restricción presupuestaria intertemporal está marcado por esta ecuación que está aquí. Sabemos que el déficit de cuenta corriente al fin y al cabo depende de lo que suceda en el agregado entre el sector privado y el sector público, de los déficits de ambos, de los déficits de superávit de ambos. Eh, Sabemos que si hoy la economía está gastando por encima, el sector privado y público son deficitarios, o básicamente el ahorro, el superávit de uno no alcanza a compensar el déficit del otro, por lo tanto, necesariamente es el gasto, ¿sí?, adicional se tiene que compensar con bienes de afuera, con un sector externo afuera. Si hoy es la situación esa, en el futuro necesariamente eh, hay que acumular los superávit necesarios del sector privado y público para poder pagar la deuda del primer periodo, sumado la tasa de interés, ¿sí? No solo la deuda del primer periodo, sino sumado lo que me cobraron por prestarme esa cantidad de bienes o el dinero necesario. Ahora bien, ¿de qué depende un poco estas cuestiones? Fíjense que de qué depende que el sector, ¿sí?, privado y público sean deficitarios, por lo tanto tengamos una cuenta corriente negativa, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, básicamente de muchas cosas. Eh, el sector privado puede ser deficitario, digamos, hay cuestiones que tienen que ver, lo pensamos en términos de optimización, y concluimos siempre bajo nuestro marco que el sector privado necesariamente, si se endeuda, es porque tiene en la cabeza que va a poder pagar en el futuro, si no, no se endeuda, no es una decisión óptima. Ahora bien, en la realidad real, ¿sí?, podría haber algunas variantes de nuestro modelo, sobre todo si hay cuestiones que tengan que ver con diferentes marcos legales. Si pensemos en lo que sucede con una empresa en la cual sabe que si se endeuda y no puede pagar, la justicia o el sistema judicial no lo va a poder cobrar, no se va a poder cobrar con los activos de esta firma, y por lo tanto los, eh, los prestatarios, los prestamistas, digamos, nunca van a poder cobrar. Entonces, aquí sí el riesgo moral, digamos, entra a jugar, porque la empresa de todas maneras, sea óptimo o no la decisión, se puede endeudar, total, no pierde nada. Si sale bien la inversión, los beneficios son de ella; si sale mal la inversión, entonces los beneficios son nulos para ella y no tienen que pagar nada porque no tienen costos.
Ahora bien, también está la cuestión de los juegos, e incluso entre el propio sistema financiero o bancario, que es quien tiene que dar el crédito o el préstamo, porque si sabe que en algún momento la deuda privada no se puede pagar, pero conoce que en algún momento el Estado pueda volver a hacerse cargo de eso, por lo tanto, seguro que el prestamista va a cobrar, entonces, otra vez, recobrar, lo presto igual porque efectivamente sé que en algún, si sale mal la cuestión, si al que le presté, a la empresa que le va muy mal, bueno, entonces me cobro igual porque el Estado va a venir a socializar el tema de la deuda, ¿sí? Pero eso nos puede llevar a una lógica de sobreendeudamiento del sector privado y por lo tanto tengamos déficit en el balance neto del sector privado. Y eso hay que prestar atención, digamos, los inversores también prestan atención a lo que es en el marco legal, a lo que es la socialización de la deuda, etcétera, etcétera. El riesgo moral, el Estado y demás cuestiones, pero también, digamos, prestan especial atención, y acá en Argentina lo vimos permanentemente, con lo que tiene que ver con el resultado fiscal. Sobre todo si el resultado fiscal ya digamos, es una cuestión que lo hemos visto, los resultados fiscales eh, inciden, digamos, en el hecho de lo que se preste, de hecho incide en el riesgo país, o la sobretasa que se le cobra a los bonos soberanos, ¿sí? Entonces, el resultado fiscal es muy importante, o la situación fiscal es muy importante, sobre todo si es permanente o transitorio, porque uno, bueno, supongamos que el sector privado es deficitario, o sea, consume mucho más o gasta más de lo que verdaderamente puede producir, pero supongamos que tenemos un Estado que es un relojito y que tiene un superávit que no solo alcanza a satisfacer la necesidad de financiamiento del sector público, sino que también en conjunto lo supera y tenemos un sector público y privado que en conjunto tienen un superávit. Por lo tanto, la cuenta corriente debería ser positiva y estamos enviando más bienes afuera de lo que generamos, o estamos prestando más dinero de lo que nos ingresa. Y ahora hay alguna cuestión, por ejemplo, una cuestión de la pandemia, aparece una pandemia y, bueno, hay que hacer política fiscal contracíclica, fuertes paquetes fiscales y entramos en déficit. Bueno, pero si entramos en déficit, en la inversión empresarial, lo que nosotros tenemos que distinguir si ese déficit va a ser permanente o va a ser transitorio. Es decir, si ese shock va a ser permanente o transitorio, porque si ese cambio de política es permanente, entonces indudablemente a lo largo de toda tu historia vas a tener déficit fiscal y siempre vas a requerir que alguien te pueda, que alguien te preste. Y quizás se vuelva dinámicamente insostenible y en algún momento no le puedas devolver a nadie. Entonces, si eso es permanente, ojo que hay que prestar atención. Si eso es transitorio, entonces, bueno, el inversor podría decir, está bien, es una cuestión de la coyuntura y en el futuro el país va a generar los superávit necesarios para poder pagar la deuda, que es un poco lo que ha sucedido con los países latinoamericanos que han salido a tomar deuda a partir digamos, del shock del COVID-19, digamos, tomaron deuda y las tasas de interés no han sido exorbitantes como si digamos, lo es para el caso de Argentina. Y la segunda es la cuestión de la reputación del país, es decir, la famosa credibilidad, bueno, no credibilidad, reputación y credibilidad son dos cosas diferentes, pero tiene que ver más bien con, bueno, tu historial crediticio, si se quiere, si lo pensamos en términos de un banco, vamos a ver cómo influye. Si sos digamos, si sos un no pagador serial, bueno, entonces quizás tengas un poquitito algunos costos por encima que el resto de la economía. ¿Sí? Por lo tanto,
hay, por lo tanto, digamos, esa tasa de interés a la que nos prestan a nosotros, efectivamente va o ese diferencial entre la tasa de interés que se nos cobra para nosotros, por las deudas, por lo que nosotros prestamos, sumado a, o versus la tasa de interés que rige en el internacional, va a depender de la situación fiscal, obviamente, de la situación fiscal, el riesgo país está metido ahí implícitamente, pero también va a depender de lo que suceda con de lo que suceda con el sector externo, ¿sí? No es algo sencillo, o sea, no solo depende del sector público, sino que también depende de lo que suceda con el sector externo, que implícitamente tiene adentro el sector público, ¿sí? Entonces, bueno, con esta cuestión, digamos, de la situación fiscal, digamos, mayor déficit, mayor riesgo, mayor tasa de interés, mayor desequilibrio externo, cuanto más alto sea el desequilibrio externo, más, o sea, tengamos unas deudas por encima de lo que podamos pagar, entonces mayor tasa de interés. Bueno, entonces podríamos pensar, empezar a pensar, bueno, cuál es la relación que existe entre la tasa de interés, ¿sí? Entre la tasa de interés y, y la cuenta corriente, ¿sí? Porque lo que nosotros dijimos es que la cuenta corriente tiene el mismo signo que la cuenta financiera, que es decir, que lo que nos prestan a nosotros. Si nosotros tenemos una cuenta corriente negativa, necesariamente tenemos que tener una cuenta financiera que también va a ser negativa, que va a ser reflejo del dinero que está ingresando a la economía para poder satisfacer ese mayor gasto. Bueno, fijémonos, lo voy a dibujar porque yo tengo el libro, pero no lo pude sacar captura para ponerlo y analizarlo. Fíjense que aquí estamos graficando la cuenta corriente en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas la tasa de interés nacional, ¿sí? Aquí vamos a poner, esta sería la tasa de interés del resto del mundo y vamos a ver si puedo verificar de alguna manera la relación que hay. Vamos a decir que esto viene así. La cuenta corriente viene hasta un punto por aquí. Y comienza a elevarse la tasa de interés a la que se financia y comienza a elevarse. En algún punto empieza a elevarse. Ese punto, perdón, digamos, vuelvo a pedir disculpas por el gráfico, sí, lo estoy dibujando con el mouse, es un poco medio difícil. Ese punto es un punto donde, como vemos aquí, es un punto, esto se vuelve muy empinado así como para arriba, ¿vamos? Es un punto en donde se vuelve asíntota, ¿sí? Hay una asíntota, y este punto vamos a ponerlo así, como CC estrella, ¿sí? También vamos a dibujar, a ver, con esto, ¿sí? Vamos a dibujar con esto, vamos a dibujar aquí, vamos aquí, una vertical. Esta vertical lo que nos va a marcar es un déficit de cuenta corriente igual a cero, por lo tanto, todo lo que está de aquí para allá es superávit, superávit, y todo lo que está de aquí para allá es déficit. Cuanto más a la izquierda estoy, más déficit tiene esta cuenta corriente,
cuanto más a la derecha estoy, tengo más superávit fiscal, ¿sí? Entonces, bueno, miremos aquí y pongamos esto acá. Entre estas dos verticales punteadas verde se da esta situación. La tasa de interés, ¿sí?, del resto del mundo es menor a la tasa de interés que se nos cobra a nosotros por prestar, ¿sí? Fíjense que en algún punto nosotros empezamos, digamos, podemos tener un déficit, no es que no podemos tener un déficit de cuenta corriente, pero ese es un déficit de cuenta corriente que a medida que empieza a crecer, llega algún momento en el cual la tasa a la que nos prestan, ¿sí?, para financiar el mayor gasto de nuestra economía, por encima de nuestras posibilidades, empieza a ser cada vez más grande, ¿sí? Se empieza a despegar, o sea, empieza a haber una prima o un spread entre las tasas de interés que nos cobran a nosotros por financiarnos esa deuda externa, respecto a la tasa de interés que prevalece en el mercado internacional, que es efectivamente y latina estrellita. Y esa tasa, fíjense que va creciendo la tasa que nos van cobrando nosotros a medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda, o sea que la economía va teniendo cada vez más déficit externo, producto de que la economía cada vez gasta más por encima de sus posibilidades, por lo tanto se van endeudando cada vez más, y la pregunta que se empiezan a hacer los inversores es, si la economía ahora se está endeudando cada vez más, bueno, ¿tendrá posibilidades de pagarme en el futuro? Acuérdense que dijimos que la cuenta corriente de hoy, si la cuenta corriente de hoy es deficitaria, en el futuro necesitamos generar los superávits necesarios o acumular los superávits necesarios, y eso va a implicar que el sector público y privado acumulen ese superávit necesario para poder pagar las deudas que estamos incurriendo en hoy. Por lo tanto, si cada vez nos vamos gastando de más y nunca vamos generando el superávit, entonces en algún momento los inversores piensan que efectivamente esta economía está consumiendo por encima de sus posibilidades y nunca o es muy difícil que nos puedan devolver esta cuestión, ¿sí? Es muy difícil que nos puedan, que la economía, no sé si, sí, que la economía pueda generar las capacidades para poder reparar esa abultada deuda. ¿Por qué? Porque eso va a implicar, por ejemplo, una política de reducción del gasto, porque lo que tenemos que contraer es el gasto de la economía e igualarlo, en principio igualarlo a lo que efectivamente producimos y después contraerlo aún más o aumentar aún más el nivel de producción para que pase el gasto, y eso implica una contracción de gasto enorme con los efectos que tiene incluso en la producción. Por lo tanto, en algún punto, ¿sí?, en algún punto va a haber un límite al financiamiento. Límite de financiamiento. Y si hay un límite de financiamiento, fíjense que esto que está aquí, ustedes lo pueden pensar, ya sabemos la relación que hay entre cuenta corriente y cuenta financiera, como cuenta financiera. Y si lo pensamos como cuenta financiera, ahí nos cae también de que digamos, lo que estamos mirando desde desde la vertical azul para allá, quiere decir deuda. Cuanto mayor sea la deuda que tengamos que tomar, llegado un momento, la tasa a la que nos van a prestar se va a incrementar de lo que sucede en el resto del mundo, y llegado un momento incluso, esa tasa se va a disparar. Y hay un momento en donde no nos prestan más, ¿sí? De hecho, esa CC estrella es un umbral máximo de financiamiento externo, ¿sí?, o de deuda externa, o de déficit de cuenta corriente que nos van a prestar a nosotros, ¿sí? Es lo máximo. Y digamos, bueno, si es lo máximo, eso, por lo tanto, es el máximo de endeudamiento del país, ¿sí? ¿Sí? Entonces es un máximo de endeudamiento del país.
máximo endeudamiento país. Máximo endeudamiento, ¿no? Máximo endeudamiento. Y bueno, entonces, si hay un máximo endeudamiento país, hay un umbral que no nos permite, que nos limita en la cuestión de, digamos, del déficit externo que podamos tener. Entonces, a ver si lo tengo aquí. Bueno, entonces, digamos, pensemos una cuestión, digamos, si hay un máximo, un umbral, en el cual, en principio hay un umbral a partir del cual la tasa de interés que se nos cobra a nosotros por lo que nos prestan, empieza a despegarse de la tasa internacional. Y si hay un umbral máximo de financiamiento, es decir, a partir de acá no te presto más porque porque digamos, está muy, muy elevado tu cuenta corriente, entonces pensemos en los componentes de la cuenta corriente, ¿sí? Fíjense una cuestión, que la dirección de causalidad es de la cuenta corriente, o sea, del nivel de deuda que la economía va a tener hacia la tasa de interés y no viceversa, ¿sí? O sea, no es cuanto más alta la tasa de interés, entonces más deuda. No, cuanto más alta sea la deuda que tenga un país o la cuenta corriente sea más deficitaria, entonces la tasa de interés va a ser mayor o va a ser cada vez más alta y por lo tanto va a haber un split cada vez mayor respecto a la tasa de interés internacional, ¿sí? Pensemos en términos de los componentes de la cuenta corriente para derivar una cuestión, ¿sí? Eh, Fíjense que la cuenta corriente, lo voy a poner por aquí, cuenta corriente para nosotros, dijimos que ya prescindimos de las transferencias netas corrientes, las corrientes netas, y por lo tanto nos habíamos quedado con la cuenta corriente es igual a la balanza comercial más el pago neto de los factores. Bueno, pero ahora supongamos que el pago neto de los factores está dado y que no se modifica. Entonces, la cuenta corriente va a depender específicamente de la balanza comercial. Ahora bien, ¿de qué depende la balanza comercial? La balanza comercial depende del tipo de cambio real, no nominal, ¿sí? Y el tipo de, ¿por qué? Porque básicamente el tipo de cambio real influye en las exportaciones y en las importaciones. Digamos, ¿de qué manera influye el tipo de cambio real en la balanza comercial? Bueno, influye de una manera positiva. A mayor tipo de cambio real, mayor balanza comercial. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real estimula las exportaciones porque abarata los bienes que se producen en el país y encarece los bienes que se producen en el exterior y se quieren consumir en la economía doméstica. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, perfecto, si ahora bien existe un déficit comercial, si existe un déficit de cuenta corriente que sea específicamente un límite máximo a partir del cual nadie nos va a prestar, por lo cual es una cuenta corriente insostenible, eh, y el pago neto de los factores está dado, entonces existe una balanza comercial máxima, ¿sí? O mínima, si lo miramos en términos negativos debería ser mínima, ¿sí? Pero es un déficit máximo que podríamos llegar a alcanzar, ¿sí? Se cree en valor absoluto, entonces existe un déficit de balanza comercial máximo que podríamos llegar a alcanzar. Y si existe un déficit máximo de balanza comercial que podríamos llegar a alcanzar, entonces tiene que haber un tipo de cambio mínimo, ¿sí? Tiene que haber un tipo de cambio mínimo por lo cual debajo de ese tipo de cambio prácticamente ya es insostenible la cuestión externa, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta el mismo gráfico que hemos hecho anteriormente. Hacemos así, acá. Eh,
nuevamente ahí. Y esta vez, algo por acá. Y, no, esto no va. Va una línea. Perfecto. Vamos a cambiar el color. Una línea así. Perfecto. Perfecto. Bien. Acá, ahora vamos a poner efectivamente, cambiar el tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos el tipo de cambio. A lo que vamos a mirar ahora es la relación que hay entre el tipo de cambio y la cuenta corriente. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos cuenta corriente. Bueno, efectivamente, esta línea que está acá es la línea de cuenta corriente. ¿Sí? Es la línea de cuenta corriente. Fíjense que esta es una línea que va a marcar cuenta corriente igual a 0, por lo tanto, todo lo que esté para aquí será superávit, todo lo que esté para aquí será déficit, ¿sí? Perfecto. Y esto es el tipo de cambio. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, dado un pago neto a los factores, entonces más alto o menor será el déficit, por lo tanto podríamos llegar a tener superávit. ¿Sí? Eh, Sabemos, digamos, que según nuestro razonamiento, entonces debería haber un tipo de cambio mínimo, porque en realidad hay un déficit que es mínimo, ¿sí? Un déficit de cuenta corriente. Y este es el déficit de cuenta corriente mínimo. O sea, es el máximo en valor absoluto de lo que nos podríamos endeudar. A partir de acá, nadie nos va a prestar. Ya hemos visto, la tasa se vuelve muy, muy, muy alta, crece exponencialmente y nadie nos quiere prestar. Por lo tanto, si nadie nos quiere prestar, no nos podemos endeudar, no podemos gastar más por encima de lo que nos interesa. ¿Sí? Bueno, y si hay un déficit, digamos, un déficit límite, entonces hay una balanza comercial límite y la pregunta es, bueno, ¿cuál es? Si hay un déficit de balanza comercial mínimo, entonces, bueno, ¿cuál es ese tipo de cambio que genera? Evidentemente tiene que ser un tipo de cambio muy apreciado para que genere ese límite, ¿sí? Genere ese déficit, el límite, que está aquí. Este es el tipo de cambio real, es el tipo de cambio real límite, ¿sí? ¿Sí? Es un tipo de cambio real muy, muy, muy bajo, ¿sí? Que genera que la balanza comercial sea muy deficitaria y por lo tanto me genera una cuenta corriente muy deficitaria, lo cual implica que por aquí la tasa de interés a la que me prestan sea mayor a la tasa de interés internacional. Fíjense que esta línea que la grafiqué aquí era a partir del cual la tasa de interés se empieza, o el nivel de la cuenta corriente ya empieza a preocupar a los inversores y por lo tanto me empiezan a cobrar una prima por sobre la tasa de interés internacional. ¿Sí? Y bueno, si hay un tipo de cambio límite, ¿sí? Si hay un tipo de cambio real límite, este es el tipo de cambio real límite, ¿sí? Que me genera una restricción en el endeudamiento, ¿sí? Este es el tipo de cambio límite que genera restricción al endeudamiento externo, ¿sí? Este es el tipo de cambio muy bajo. Si hay un tipo de cambio más bajo, no se puede financiar, ¿sí? Con ese tipo de cambio no hay financiamiento disponible a partir del sector privado, ¿sí? No hay nada. Por lo tanto, se cerraron toda la cuestión.
¿Es posible tener una cuenta corriente por encima de este límite? Por lo tanto, ¿es posible tener un tipo de cambio tan apreciado que esté por debajo de ese tipo de cambio límite? La respuesta es que sí, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente ya sabemos que si llegamos a CC estrellita, ya nadie nos financia ese déficit comercial, ¿sí? Esa cuenta corriente ya nadie nos financia, por lo tanto, mi pregunta sería, bueno, ¿tenemos a alguien a quien nos financie para poder seguir aumentando acá, o sea, seguir desplazándonos acá, por este lado? La respuesta es sí, nos puede financiar el Banco Central con vía reserva. Si acumuló reservas, nos puede financiar desacumulando reservas. Entonces, si nos vamos cada vez más a la izquierda, eso implica, según el gráfico que tenemos, un tipo de cambio real más apreciado aún, ¿sí? Y si implica un tipo de cambio más apreciado aún, implica que estamos perdiendo reservas, digamos, de una velocidad bastante acelerada. ¿Cuánto tiempo podemos resistir así? No lo sé con exactitud, pero poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio ya en E es el tipo de cambio mínimo, ¿sí? Es el tipo de cambio mínimo a lo cual alguien nos va a financiar el exceso de gasto de nuestra economía. Pasado de eso ya es un tipo de cambio insostenible, ya E mínimo es un tipo de cambio insostenible, ¿sí? Eh, Pasado eso ya es más que insostenible desde el punto de vista externo. Por lo tanto, las reservas van a empezar a perderse y el Banco Central no tiene infinitas reservas, sino que tiene finitas reservas y por lo tanto va a perder continuamente y van a empezar a ser escasas. Eh, en algún momento el sector privado se va a dar cuenta, si estamos bajo un régimen de tipo de cambio fijo, que ese tipo de cambio está muy apreciado y que necesariamente debería haber un tipo de cambio más alto para equilibrar las cuentas externas, y precisamente de que la continua pérdida de reservas ha llevado al Banco Central a una situación en la cual las reservas son escasas y que en algún momento se le va a terminar las reservas y el Banco Central va a tener que dejar de evaluar la moneda para poder recuperar parte de la paridad y, dicho de otra manera, para poder saltar a un punto más cercano a esto. Y, y entonces aquí entra una cuestión bastante sencilla, pero muy importante, que es, ok, se genera una expectativa de devaluación, y si se genera una expectativa de devaluación, entonces entra a jugar la demanda de dinero, porque tenemos un activo, que son las divisas, que tiene una expectativa de devaluación, de un salto en el precio, por lo tanto es mejor comprarlo ahora y revenderlo en el futuro. Entonces todo el mundo sale a comprar dinero, divisas extranjeras, para tratar de adquirir. Las reservas empiezan a perder aún más, porque acuérdense que la cuenta financiera también manejaba la cuestión de las divisas externas. Entonces se empiezan a comprar mucho más activos externos, presiona mucho la pérdida de reservas, y en algún momento el Banco Central tiene que devaluar. Y cuando devalúa, en primer lugar se genera una corrida, eso es lo que se genera, es una corrida contra la moneda local, y cuando devalúa, el tipo de cambio salta, pega un salto, en algunos casos hace un overshooting, salta muy alto, y después se vuelve a acomodar, pero volvemos un poco a reequilibrar las cuentas externas, ¿sí? Entonces, para poder volver a repasar, ¿existe un límite al endeudamiento externo? La respuesta es sí. En algún momento no vamos a poder gastar más de lo que efectivamente en algún momento no vamos a poder tener un gasto elevado, infinito por encima de nuestros ingresos, ¿sí? En algún momento se vuelve insostenible nuestra capacidad de pago en el futuro. Nadie va a creer que nosotros vamos a poder devolver esa deuda porque ya estamos muy endeudados. Y nadie va a creer que vamos a poder generar ese superávit necesario para poder pagar esa deuda tan elevada. Entonces ahí
un límite a partir del cual nadie nos financia la deuda la cuenta corriente. Entonces nadie nos presta. Y si hay un déficit de cuenta corriente externa al límite, también hay un tipo de cambio real asociado límite, digamos, ¿sí? Un tipo de cambio real muy bajo que me genera ese déficit de cuenta corriente, ¿sí? Y ese tipo de cambio real, ese tipo de cambio real se le suele llamar, es un tipo de cambio insostenible externamente. Es un tipo de cambio real que es insostenible dinámicamente, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco la restricción externa, es el tema que nos tocaba eh, tratar hoy. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, obviamente, estamos a disposición.